Eh, ya está grabando. No me aparece nadie más. Igual, bueno, supongo que van a ir entrando. Todavía queda lugar, digamos. Y si no, está la otra. No pasa nada. Bueno. Bueno, primero perdón porque ingresé un poquito más tarde, pero me siento medio mal, creo que tengo un poco de fiebre, estoy gripada. No es COVID porque me fui a hisopar y no es COVID, pero bueno, nada, así que vamos a tratar de hacer la clase un poco más cortita, cosa de que podamos ver los temas que faltan. Y que no quería dejarlos en banda con esto, así que nada, vamos a tratar de hacer esto. Como les comentaba, hoy a última hora vamos a subir, hoy a última hora vamos a subir la actividad número 1, que es la actividad que ¿se acuerdan que habíamos dicho que había dos actividades que sirven para regularizar la materia? Y bueno, hoy subimos la primera, que toca los primeros temas que vimos, las teorías, un poco las corrientes antropológicas, los momentos, y estos temas que vimos la clase anterior y esta clase, que tienen que ver con cultura, con sentido común y con hegemonía, ¿sí? Como medio como que tienen una relación entre ellos. Esta primera actividad, después ustedes la van a ver, se va a subir como tarea, la descargan o como sea, y tiene una primera parte que muestra como dos casos y ustedes lo que tienen que hacer es tratar de eh, explicar a qué momento de la antropología en qué momento de la antropología pueden ubicar eso y con qué teoría lo pueden explicar ese caso, argumentando, ¿no? Argumentando por qué. Es muy importante porque por ahí alguno de los casos es un poco más ambiguo, o esto que decíamos de las ciencias sociales, que uno tal vez argumentando las cosas eh, lo puede explicar desde distintas perspectivas, siempre y cuando está bien argumentado. Esa es una primera parte, y una segunda parte es escribir un pequeño párrafo, uno o dos parrafitos, es individual, ¿sí? Uno o dos parrafitos acerca de una noticia chiquitita que tiene que ver con la hegemonía de los cuerpos, eh, donde puedan incluir estos conceptos de hegemonía, de sentido común y de cultura. Solo eso. Tengan en cuenta que es individual, emitir, que se sube como tarea y que tienen una semana para hacerlo. Pero no es algo como muy descabellado. Recuerden que no es que lleva una nota, a lo sumo llevará un aprobado o un desaprobado, pero que les sirva más como guía a ustedes. eh, un poco más de guía de por dónde va la cosa, un poco más de insumo como para preparar después el parcial, digamos, pero sí sirve para regularizar. Entonces, si no saben por dónde va la cosa, pongan cualquier verdura, pero mándenlo igual. Así la regularización está. Eh, Nada, traten de no hacerlo, ¿no? Porque está bueno que ustedes lo puedan hacer, obvio, y que después sepan por dónde va la cosa. Pero si no les sale, no llegan, están haciendo muchas materias, qué sé yo, lo importante es regularizar y que no se queden afuera, porque no mandan esto, quedan no regulares y ya no pueden hacer ni siquiera el primer parcial. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Eh, ¿Profe, se que entrega por mail o en el campus, como la en otra el vez? campus, como tarea, está subido como una tarea. Entran a cada comisión, por favor traten de respetar las comisiones, y se sube como tarea. Puede ser un archivo, un Word, no sé, lo que ustedes quieran, o una foto. Yo sé que por ahí muchos de ustedes lo hacen con el celu y es un chino escribir en el celu. Escríbanlo a mano y sáquenle una buena foto, cosa de que yo lo pueda ver, suben esos archivos y ya está. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa tenía que decir al respecto o no? Recuerden que tienen tiempo hasta el martes que viene, y el martes inclusive, digamos, ¿sí? Y que no es que va a tener una nota numérica, va a tener un aprobado o un desaprobado, y vamos a hacer una devolución eh, de esta actividad en clase, y además vamos a subir, ahora les explico otra vez, y además vamos a subir
una devolución como escrita, colectiva, que tal vez les sirva como insumo para repasar para el parcial. Para los que llegaron un poquito más tarde, les cuento que hoy a última hora va a estar subida al campus la primera actividad que es obligatoria, que es individual, que se entrega por el mismo campus como tarea, ¿sí? Les decía a sus compas que ya sea que lo descarguen y armen un Word, un archivo o lo que sea, o si no pueden, porque algunos están con el celu, lo que sea, háganlo a mano y sáquenle una foto y suban la foto, legible por favor, porque después piensen que yo tengo que leer todo eso. Es individual, es obligatoria, es por el medio del campus y son dos partecitas que tienen que estar reflejados estos conceptos que vimos. Digo, los que vimos en la primera clase con los momentos de la antropología y las teorías que le corresponden. Y una segunda parte que tiene que ver con relacionar los conceptos de cultura, hegemonía y sentido común. La clase pasada, la que estaba grabada, ya la subí ayer. Ayer. Sí, ya está subida. ¿Y qué más tengo que decir? Bueno, creo que nada más. Bueno, la clase de hoy es cortita porque nos quedaba ver algo de cortita porque es cortita por los conceptos y además es cortita porque me siento mal. Así que no va con nota la actividad, no pasa nada. No va con nota la actividad, va con un aprobado o desaprobado, pero entréguenla, como les decía, a todos los que ya estaban, porque sirve para regularizar la materia. Si no la entregan, por eso digo, entreguen aunque esté incompleta, aunque no estén seguros de estar bien, no importa, entreguen igual, porque si no la entregan, no regularizan la materia. Y bueno, nada, es una picardía. Como en sociología, tal cual, exactamente. Bueno, nos habíamos quedado en la clase anterior con todo lo que tenía que ver con cultura, habíamos visto dos autores que explicaban un poco por dónde venía este concepto de cultura y uno que daba un poco las características, habíamos dicho esto de que eh, la cultura es algo que cambia a lo largo del tiempo, es algo que cambia a lo largo del espacio, o sea que es heterogéneo, que la cultura como concepto, digo, ¿no? No cada una de las culturas, sino la cultura como concepto, entonces es algo heterogéneo mismo al interior de una misma sociedad o de un mismo grupo, nosotros podemos decir que existen culturas y subculturas y no como subculturas como algo peyorativo, como algo inferior, o depende del momento en el que estemos hablando, sino como algo distinto que más tiene que ver con la cuestión de la hegemonía, que es lo que vamos a ver hoy. Otra de las características tiene que ver con que es algo universal, o sea, en todas las sociedades humanas vamos a encontrar cultura, que es algo propio de los seres humanos, digamos, el hecho de que haya cultura, que un poco lo que muestra es que el ser humano tiene una capacidad creadora y una capacidad de organización, porque digo, en torno a esto que nosotros denominamos cultura, surgen un montón de formas de organizarse, habíamos dicho de relacionarse entre los mismos integrantes de una comunidad o de un grupo o de una sociedad, esos integrantes de ese grupo con el medio que los rodea, de relacionarse esos integrantes con otros grupos, otras sociedades, y de relacionarse con lo sobrenatural. Entonces, un poco ese concepto de cultura lo que hace es organizar esos modos de relacionarse como un todo, digamos, pensando en la sociedad o el grupo del que estemos hablando, pero siempre tengamos en cuenta que eh, esas formas de relacionarse con estos distintos eh, otros que nombramos, eh, nada, puede imponerse una forma u otra, y esta imposición depende de cuestiones como la hegemonía, que es lo que vamos a ver. Por otro lado, el otro texto, que era el de Crops, si no me equivoco, numeraba, que es un texto muy cortito, léanlo porque está bueno ir a la fuente, digo, no se queden solamente con mi explicación o con el power. Son textos postas, son textos cortitos y sencillos de leer,
Y el texto de Crotz un poco señalaba algunas ideas mal entendidas, pero muy difundidas, eso es lo llamativo, o no tanto, acerca del concepto de cultura, ¿no? Y como que decía como un poco esta idea de que hay culturas mejores y peores, que la cultura está relacionada, lo cual es eh, poco cierto, o es poco cierto de acuerdo al momento en que nos estemos refiriendo, porque si yo estoy hablando de el evolucionismo y del primer momento de la antropología, realmente se entendía a culturas como superiores y a culturas como inferiores, ¿no? Creo que parece que ya está explotado esto. Esperen que voy a abrir la otra cuenta por las dudas. Un momento. Acá, unirme. Ahí va. Sí. Bueno, sí, realmente estaba explotado y había gente en el otro Meet entrando. Así que Nair por ahora está solita, pero seguro que va a venir más gente. Así que estamos con los dos Meet, ¿sí? Vamos a continuar. Hola, está bien. Eh, bueno, volviendo al texto de Crotz, entonces, es un texto que discutía algunas ideas muy difundidas, pero erróneas acerca del concepto de cultura. Uno de ellos tenía que ver con, una de estas ideas tenía que ver con que existen culturas superiores a otras culturas, digamos, y es un poco lo que decíamos en la clase anterior, digo, de que tiene que ver con el momento antropológico en el que nos paremos y con la teoría con la que tratemos de explicar esa construcción del otro. Entonces, si nosotros estamos en el primer momento de la antropología y nos paramos en el evolucionismo, claramente vamos a entender como que el resto de las culturas no occidentales aparecen como inferiores a, a la cultura occidental, pero es en teoría, o desde un punto de vista antropológico, desde las perspectivas antropológicas, es una idea ya superada, que en la actualidad eh, no sería correcto plantearlo desde ese punto de vista. El punto es que muchas de esas eh, ideas llegaron hasta nuestras, hasta nuestra época y se fueron trasladando, digamos, o eh, fueron permeando nuestro sentido común. Entonces, desde la academia ya no vamos, sería una aberración que venga un antropólogo y hable de una cultura, no sé, tal, mejor que, o superior, o civilizada frente a otra cultura inferior, o salvaje, lo que sea, pero sí se mantienen estas ideas en nuestro sentido común, que es un poco lo que vamos a ver hoy también. Otra idea que planteaba Crotz y que también es errónea es la idea de relacionar el concepto de cultura con el, lo oculto, ¿no? Como alguien que, o un grupo que tiene cultura está relacionado a alguien que sabe, alguien que pasó por la academia, alguien que es sabio, alguien que fue a la escuela, digamos, ¿no? Y bueno, ya está visto, digo, desde distintos argumentos, que el concepto de cultura tiene que ver con el ser humano, no importa si fue a la escuela, no tiene que ver con lo oculto, no tiene que ver con la sabiduría en ese sentido, ¿no? De haber pasado por la escuela, por la academia, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones, como dijimos antes, eh, pero bueno, de alguna manera también se transmitió en el sentido común esta idea. Eh, ¿Qué Eso otras ideas? sería la idea hegemónica de la cultura. Sí, es un poco esto. Eh, Vamos entonces a meternos ya con el tema de... Ah, antes, otra cosa. Tiene que ver con esta cuestión hegemónica, tal cual. Sí. Eh, y un poco esto, ahora vamos a ver qué es esto de la hegemonía, y un poco esto de estos procesos hegemónicos que se llevan adelante
en todas las sociedades y en todos los momentos, imponen ciertas formas de pensar, cierta construcción de sentidos, ¿no? Que terminan conformando nuestro sentido común, ¿sí? Para eso hoy estaban los textos de Ramírez y nosotros no lo pusimos porque es un poco difícil de leer, pero está en el Power, que es el texto de Wright, que eh, digamos, está bueno lo que ella plantea, es una mujer, Susan Wright, digo, está bueno lo que ella plantea. Nosotros no pusimos el texto porque es difícil de leer, pero sí lo pusimos en el Power porque está bueno que se lleven la idea de lo que ella plantea. Y también tenemos unas pequeñas fichas que es sobre el sentido común y sobre el concepto de hegemonía del que habla Gramsci. Entonces, vamos a empezar para cerrar el concepto de cultura sobre lo que, planteando lo que dice Susan Wright, que recuerden, no está el texto, digo, lo pueden buscar si quieren, lo pueden buscar como bibliografía si les interesa leerlo, lo que digo es que no es obligatorio leerlo, es medio difícil de leer, pero está interesante lo que dice. Como para cerrar esto de cultura, que es un poco también esto que estamos discutiendo. Susan Wright presenta dos formas en que los antropólogos, dos formas en que las ciencias sociales, para ser como más abarcativo, hablan acerca de el concepto de cultura. Señala que hay un periodo como clásico, ¿no? Y si lo pensamos desde ese lugar, la antropología clásica se liga al primer y al segundo momento de los que señaló Boivin en su texto Constructores de otra edad. Todo eso tiene que ver con una antropología clásica y una antropología contemporánea. La antropología contemporánea se da a partir de los 60, que es un poco cuando hablamos según, no sé si recuerdan, cuando la primera clase, cuando separamos esto de los momentos, qué sé yo, como que los 60 fue un momento muy efervescente, pasaron un montón de cosas en el mundo y se replantearon un montón de cosas. En esa misma línea también se replanteó cómo se entiende el concepto de cultura. Y eso es un poco lo que retoma Susan Wright, ¿no? Entonces, ella va a hacer una gran división. Concepto de cultura, que es todo esto que venimos viendo, y va a decir, hay una forma de entender la cultura que tiene que ver con los clásicos, ¿sí? Hasta más o menos los 60, 1960, ¿eh? Y una forma de entender la cultura que tiene que ver más con lo contemporáneo de los 60 para este lado. A grandes rasgos, ¿no? Los clásicos entendían la cultura como algo que, como una forma, a ver, como algo que tenía cada grupo humano, cada sociedad, que les daba cierta autenticidad, cierta identidad, ¿no? Como un sistema de significados compartidos. Me siento muy gangosa, pero bueno, como un sistema de significados compartidos propio de cada cultura. Eso lo hacía como a cada grupo, lo hacía como auténtico, como que bueno, no sé, si agarrábamos, no sé si los pensamos desde el punto de vista de los pueblos indígenas, bueno, cada pueblo tenía su cultura y como que estaban, como que ni se mezclaban, ni se tocaban, ni tenían cosas en común. Cada pueblo tenía una forma, un sistema de significados propios que lo hacía como auténtico, ¿sí? Además de esto, eh, entendía que entonces esta cultura era inmutable, era estática, que era fija, que no tenía en cuenta los procesos históricos. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que solamente, o a partir de los 60, la primera teoría que incluye la cuestión del cambio, la cuestión de los procesos y la cuestión de cómo se varían las cosas a lo largo del tiempo, se da en los 60, digo como para tratar de no aprender las cosas de memoria, sino de poder relacionar ideas, se dan los 60 con el materialismo histórico. Anterior a eso habíamos dicho que ninguna perspectiva, ninguna teoría tenía en cuenta el tiempo, por lo tanto no tenía en cuenta el cambio. Entonces, los antropólogos clásicos, los cientistas sociales clásicos, consideraban que la cultura
era fija, era inmutable, no cambiaba a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea que características de la cultura, no sé, del pueblo quechua, en el siglo XVII se mantendrían tal cual en la actualidad. Es inmutable, no cambia, es fija, es ahistórica, ¿sí? Y de alguna manera cada pueblo puede ser representado por ciertos parámetros culturales, ciertos sistemas de significados, ciertas formas de relacionarse, de comprender el mundo, como dijimos antes, que le es propio, ¿sí? Eso tiene que ver con una forma clásica y eh, bastante fuera de lugar ya, de entender la cultura. Ahora ella dice, en la, en, ay, mi gato, en la actualidad, la cultura se entiende de otra manera, ¿no? Se entiende como un proceso conflictivo, ¿sí? Ya la idea del proceso nos da una idea de tiempo, o sea, de algo que se da a lo largo del tiempo. Y no solamente es, entonces, no es algo que es fijo, no es algo que es ahistórico, la cultura no es algo que sea inmutable, y nos dice además que es conflictivo. Entonces, esto de conflictivo nos estaría señalando que como que tiene sus idas y venidas, como que hay como una lucha, entre comillas, lucha, digo, no, que digo, puede ser una lucha, no la pensemos una lucha desde el punto de vista de fuerzas, ¿no? De guerra, sino como una lucha por imponer ciertos significados, ciertos sentidos, ciertas formas de pensar, ¿no? En ese sentido es conflictivo el concepto de cultura, ¿sí? Es, ¿alguien quiere entrar? En algún lado. Acá. Bien, entonces, las ciencias sociales contemporáneas entienden la cultura como un proceso, es decir, algo que no es fijo, que es cambiante, que cambia a lo largo del tiempo, que tiene que ver con un proceso, y que además es conflictivo, que ese proceso, además de cambio, es conflictivo, ¿sí? Donde al interior de un mismo grupo, de una misma sociedad, de una misma comunidad, hay otros grupos o personas, ¿no? Que se relacionan desde un punto de vista cultural de manera conflictiva, ¿sí? Que se relacionan a partir de relaciones de poder y de dominación. Y que esto influye sobre el concepto de cultura y influye sobre el tipo de cultura que va a tener ese grupo, esa sociedad, esa comunidad. ¿Hasta ahí me siguen o alguien tiene alguna duda? No, se entiende, sería como lo que aplicó Hitler, tanto con los alemanes como a los judíos, o sea, él terminó modificando su pensamiento y su forma de vida. Sí, Pero su cultura desde él en adelante cambia, tanto para uno como para otro. bien. El punto, y ahí entra un poco en juego el concepto de hegemonía, que es el concepto que introduce Gramsci. Gramsci es un pensador italiano, ¿sí? Marxista, ¿sí? Pero que de alguna forma le da una vueltita de rosca a lo que presenta el materialismo histórico, a lo que presenta Marx, y trata de analizar, digamos, estos procesos de dominación, estos procesos de conflicto, estos procesos políticos que son dinámicos, que tienen que ver con la dominación, que tienen que ver con el poder, pero que no llegan al punto este, como dio el ejemplo el compa, de fuerza, como el nazismo, donde hay un genocidio, donde se elimina o se trata de eliminar una cultura, o acá como con el descubrimiento de América, ¿no? Donde se da un genocidio y además un etnocidio, sino que son formas, como él va a decir, eh, estos procesos hegemónicos tienen que ver con, eh,
¿cuál sería la palabra? Como formas más sutiles para decir, ay, ¿alguien quiere entrar? ¿A dónde quiere entrar? Un momento, acá, ahí va. Tiene que ver con formas más sutiles, ¿sí? Entonces, volviendo al concepto de cultura, digamos, por lo general, estos procesos de imposición de significados, de imposición de sistemas de ideas, de formas de relacionarnos, digo, todo lo que dijimos que era cultura, son conflictivos, pero no son conflictivos a nivel de guerra, como decíamos, a nivel de lucha, sino que se dan por otra vía que tiene que ver con procesos hegemónicos, que es un poco de lo que habla Gramsci, ¿sí? Pero digo, para cerrar entonces, lo que decía Susan Wright, hay dos formas de entender, y ahora nos metemos con Gramsci, hay dos formas de entender el concepto de cultura. Una que está bastante fuera de moda, no es moda, pero digamos, fue muy criticada, o ya es muy criticada, ya es muy obsoleta, se podría decir, que es una idea de cultura que eh, donde se entiende la cultura como homogénea, donde se entiende la cultura como fija, donde se entiende la cultura como que no cambia a lo largo del tiempo, como que se entiende a la cultura como algo que no genera conflicto, como algo que identifica a un grupo, a una sociedad, un país, una comunidad, lo que sea, ¿sí? Y que es igual adentro, al interior, todas las personas que forman parte de ese grupo, de esa sociedad, de esa comunidad, tienen la misma cultura. En ese sentido es homogénea, ¿sí? Eh, Susan Wright va a decir, de los 60 para este lado, cambia esa forma de entender la cultura y se la va a entender como un proceso conflictivo, activo, de construcción de significados, donde están en puja distintas personas y distintos grupos que forman parte de ese gran grupo, de esa sociedad, de esa comunidad, y pelean por imponer, ¿no? Pelean por imponer o darle sentido a los significados, que es, pelean por imponer, por instalar una forma de pensar, una forma de relacionarse con nosotros, relacionarse con el medio ambiente, relacionarse con al interior del grupo, relacionarse con lo sobrenatural. ¿Sí? Básicamente, a grandes rasgos, eso es un poco lo que dice Susan Wright, que está bueno, porque entonces ahora nosotros no podemos entender que, por ejemplo, todos los argentinos, que es el ejercicio que hicimos en la clase anterior al principio, todos los argentinos tenemos la misma cultura. No, porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista que lo plantea Susan Wright contemporáneamente, sería algo que está mal planteado. ¿Por qué? Porque ya de movida entendemos que la cultura no es algo homogéneo, no todos los argentinos, por ejemplo. No pasa nada, Valeria. No todos los argentinos tenemos la misma cultura, hay distintos, no es una cultura homogénea, ¿sí? No es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Es eso que hicimos al principio cuando decíamos, che, ¿qué nos identifica como argentino? ¿El tango? Sí, bueno, no sé. El tango, por ahí acá si soy porteña, por ahí si soy jujeña, no tiene nada que ver con mi sistema de significados, digamos. O por ahí si yo nací, eh, qué sé yo, en los años 20, 30, 40, sí, y acá en Cava o en sus alrededores, sí, por ahí me identifica el tango, pero después en los 60 vino el rock y barrió con todo. Entonces, qué sé yo, tal vez para mi abuelito el tango era lo más, y para mí ahora, a mí me gusta, pero digo, no como algo masivo o algo que nos identifique tal vez a todos. ¿Sí? Entonces, y pusimos un ejemplo como fácil de ver, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el arte, para englobarlo. Eh, pero así todo, sin embargo, digo, hay grupos que lo llevan adelante, pensando en el tango, ¿no? Que lo llevan adelante y que en los 90 tuvo todo como esto que se dice como un revival, creo que fue en los 90, sí, o fines de los 90, y de repente se escuchaba, no sé, se bailaba tango en Japón o en Europa. Entonces, digo, eh, hay grupos que lograron imponer este sistema de significados en el arte, bueno, y que además trascendió
las fronteras de lo argentino, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos daría la pauta entonces de que la cultura no es algo que se mantiene fijo en el tiempo, sino que varió y va a seguir variando, qué sé yo, por ahí de acá a 30 años, no sé. Es la música que se escucha en la radio y ya no se escucha más el reggaetón, ponele. No sé, estoy diciendo algo. Pero bueno, nada, un poco esa idea. Ahora, Gramsci, como para seguir relacionando conceptos, de lo que va a plantear es, perfecto, la cultura no es algo homogéneo, la cultura no es estática, hay una cultura que se puede entender como dominante y hay distintas subculturas que están todo el tiempo en este proceso de conflicto, en este proceso activo de prevalecer unas sobre otras, ¿no? Digamos, algo que aparece como una cultura hegemónica siempre está pujando con subculturas o procesos contrahegemónicos que, no sé, están, digamos, disputando, ¿sí? Ese sistema de significados y están disputando esa forma de prevalecer, digo, cultural. No sé, pensemos tal vez, sigamos con la música, por ejemplo, esto que les decía, en los 60, digamos, se escuchaba hasta entrados bastante en los 60, digamos, la música que se escuchaba o que se solía escuchar tenía que ver con el tango, con el folclore o algo así, un poco, no tanto el folclore más el tango o qué sé yo, pero digamos, estaba ahí el rock como una contracultura, como una subcultura, como un movimiento contrahegemónico, digamos, pujando eso de establecerse como forma dominante de música, por ejemplo. Sin ir tan lejos, sin ir tan a los 60, digo, que yo qué sé. Ahora todas estas cuestiones del rap, el trap, digo, todo esto, voz, elegante, no sé, digo, toda esta gente no es algo masivo, digamos, no es algo que esté como que se presente dentro de una cultura dominante, sino que son formas contraculturales, ¿no? Que están pujando justamente por prevalecer. Hay un Claro, montón de cosas. Sí, rompen un poco la estructura que hablábamos de lo hegemónico y de que determinadas cosas no llegan a las altas, a la elite, digamos, a lo que antes se decía, no, esto sí, es lo que hablaba usted la clase pasada, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el elegante iba a estar sentado en la mesa de Mirta Legrand, por ejemplo? algo así. Exacto, porque es como una forma de expresión, una forma de arte, digamos que no domina la escena eh, hegemónica, ¿no? No tiene que ver. La hegemonía, entonces ahí vamos, lo que va a decir Gramsci es, él va a plantear lo siguiente, hay dos procesos, o hay dos, más que procesos, hay dos formas en que se puede, ay, no me sale la palabra, hay dos formas de dominación, ¿no? Hay dos formas en que se mantiene el orden, se reproduce un orden social, se reproducen estos sistemas de significados, ¿no? Hay dos modos que tienen que ver con la dominación. Esta dominación va a decir, puede ser coercitiva, ¿sí? Esta forma de dominación coercitiva puede ser a la fuerza, como el ejemplo que dio el compañero del nazismo, digamos que se dio por medio de nada, de la fuerza policial, la fuerza del ejército, ¿sí? Pues, o puede ser coercitiva. Ay, mi ojo. Coercitiva en el sentido de que hay cierta obligatoriedad, ¿no? A que nos atengamos o llevemos adelante un cierto orden social, ¿no? Que si vos vas en contra de esa cuestión, tenés alguna sanción. Esa sanción no tiene que ser solamente, qué sé yo, la muerte no sé, puede ser la cárcel, puede ser una multa, puede ser infringiste una norma, digamos, ¿no? Como son formas de dominación que no tienen que ver exclusivamente con la fuerza, como los profes de antes, tal cual. Sí, porque digo,
tal cual, que le pegaban a los alumnos, exacto. Digo, si nosotros pensamos la educación, también tiene que ver con un modo amplio de entender la cultura, y a eso también llegó, digo, eh, los cambios, digamos, ¿no? Eh, eh, formas de entender la educación fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Donde el alumno era meramente pasivo, no podía opinar, no podía decir nada, digo, solamente no podía participar en las clases, digo, por ahí ahora uno no puede participar en las clases, pero por otras cuestiones que tienen más que ver con la pandemia, pero si estamos en una clase común, uno puede levantar la mano y hablar, y no es que ay, sí, horrible, te arrodillaban en maíz. Bueno, sí, la cuestión del castigo corporal estaba súper presente en la educación. Ahora sería una aberración, digo, no, te llevan preso si tocas a un niño, lo cual me parece bien, digo, ¿no? Pero tengan en cuenta esto, digo, cuando hablamos de formas culturales no estamos haciendo, no estamos valorando si está bien, si está mal, si es correcto, si no es correcto. Solamente estamos como nombrando, no sé, un panorama de formas diferentes. No estamos haciendo ninguna valoración moral, no estamos haciendo, no, porque si no seríamos evolucionistas y caeríamos y, ca- y caeríamos en Es como que hacemos una línea del tiempo históricamente de cómo fueron cambiando las diferentes exacto, culturas, nada más. entre nos es cualquiera eso, pero digo, eh, eh, la antropología, la sociología, las ciencias sociales no busca decir esto era bueno, esto era malo. Dan cuenta de eso y de los cambios que sucedieron. Bueno, entonces dijimos, hay dos formas de dominación, ¿sí? Hay dos formas de dominación, una que es más coercitiva y la otra que es directamente por la fuerza, ¿sí? La fuerza es el uso directamente de las armas, la policía, el ejército, lo que sea, que se dio en ciertos momentos, en los periodos de dictadura, en los periodos de guerra, en los periodos de golpes de Estado, en los periodos de sistemas totalitarios como el nazismo, como en Italia, Mussolini, en España, Franco, digo, no sé, hay un montón de ejemplos, donde las cosas se imponen a través de una fuerza militar, una fuerza policial, lo que sea, y hay una forma coercitiva de dominar que tiene que ver con que si vos transgredís ciertas normas, hay una sanción. Y esa sanción no tiene por qué ser física, o sí, porque vas preso, por ejemplo, o pagas una multa, o una infracción, digo, lo que sea. O un escrache social, un escrache en las redes, o no sé, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, qué sé yo, en los 90 que no había, no estaba el juicio a los militares, lo que funcionaba era el escrache? Bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas tiene que ver con lo coercitivo. Pero, Gramsci, es decir, hay otra forma que es mucho más sutil, hay otra forma que no tiene que ver con ni lo coercitivo ni con la fuerza directa, sino que tiene que ver con una forma de dominación cultural, y eso es la hegemonía, ¿no? Ese es el proceso de hegemonía, una dominación cultural, que es sutil, que uno no se da cuenta, esa es la particularidad que tiene. ¿Qué va a decir Gramsci? Esta dominación, que es de tipo cultural y que es muy sutil, tiene ciertas características. Por lo general, la lleva adelante las clases dominantes. Recuerden que Gramsci es marxista, que se dedica no a solamente estudiar el modo de producción, sino que también ve estas cuestiones de cómo el materialismo histórico o estas cosas se pueden explicar también en cuestiones culturales. Entonces, él va a decir, estos procesos de hegemonía se da cuando una clase dominante, una clase burguesa, ¿sí?, impone su propia visión del mundo. Y no solamente, y no la impone por la fuerza, no la impone de forma coercitiva, no la impone por las armas. La va imponiendo de a poco, la va imponiendo de a poco, como una forma de ver el mundo. Y las clases subalternas, ¿sí?, la toman y la toman como propia, ¿sí? Y ven el mundo de la misma manera, ¿sí? Eh, El por fútbol, eso la el sutil. fútbol televisado, por ejemplo, hoy día. De Porque realmente repente todo, a ver, por ver ejemplo, un eso es un partido, buen ejemplo. Todo. Bien.
es un buen ejemplo el del fútbol. ¿Por qué? Porque nosotros antes veíamos fútbol y de repente nos convencieron, no sé cómo, que para ver fútbol había que pagar y teníamos que tener cable, no sé, digo, y teníamos que pagar además un canal particular para ver fútbol, digamos, como que hay un montón de cosas, no sé, nos convencieron, pero es un proceso larguísimo y siempre está en disputa, justamente, como las publicidades. Bueno, tal cual. Nos convencieron de que la educación pública es una porquería. Digo, tal vez sea real, digo, tal vez en algún lugar yo no concuerdo, digo, pero digo, hay paros, no hay infraestructura, no sé, no hay, no hay docentes, digo, no sé, un montón de cosas, pero eh, para, pero hace, no sé, en la época en que mi vieja iba al colegio, estaba buenísimo ir a una escuela nacional, era lo mejor que te podía pasar, que la escuela sea gratis y tenía un estatus re zarpado, ¿no? Y de repente se fue como, ¿cuál sería la palabra? Los 90 se encargó Bueno, tranquilamente de desarmar todo eso. exacto. De repente como que todo eso se fue como bastardeando, como baqueteando, hablando mal y pronto, ¿no? Y como que nos fueron convenciendo de que, bueno, sí, no, la educación privada es mejor. Bueno, sí, tal cual. Acá tenemos más gente, admitir. Pensemos en la salud, pasa lo mismo. De repente, para los que hicieron sociología, tal vez, en la época de Ramón Carrillo, la salud pública era, nada, un emblema de la Argentina, ¿no? Los hospitales gigantes que llegaban a todas las provincias y qué sé yo, y de repente, en los 90, tal cual, nos convencen y además, digo, está la cosa de que te convencen y te muestran que es así, que la salud pública no tiene insumos, pero digamos, es como toda una línea, vos le vas sacando insumos, le vas sacando recursos y después fogoneas que es mala. Y claro, si no le das recursos, hasta que se termina instalando como la idea de que no, la salud tiene que ser paga. Se discutió en la pandemia, se discutió un montón. María Fernanda está levantando la mano. ¿Querías decir algo? Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. En alusión a lo que usted está diciendo de la salud pública, justamente está totalmente desabastecida, boicoteada, como para instalar esa idea de que es algo malo, de que es algo muy deficiente e inoperante, por ende, Tal y cual. nos venden la idea como que la salud privada, el sistema de salud privado es de categoría, es algo que solamente cierto grupo puede acceder a él, como que es algo más de mejor categoría, vamos a decirlo. Sí. Sin embargo, no nos dicen que somos un número más, porque de hecho en la salud, en los sistemas de salud privados, no nos dicen pacientes, nos dicen usuarios, no, o sea, hasta de esa manera, subliminalmente nos empiezan a denominar como un número, como Sí. si podés acceder a ciertas coberturas si pagás tanto, como venía diciendo usted con lo del fútbol. Tal cual. Y en realidad lo que tendrían, a mi modo de ver, puedo estar equivocada o no, es enseñarnos a pensar en cómo subsanar ese sistema de salud público que tiene deficiencias, no a descartarlo, sino a enmendarlo, a repararlo, a construirlo. Gracias. Bien. ¿No? Un poco lo cuento como para el otro Meet que está escuchando por si no lo escuchó. Acá los compañeros, una de las compañeras lo que decía es que, digamos, la salud pública se desfinanció tanto, un poco lo traduzco, ¿no? Y lo interpreto también, porque no me acuerdo palabra por palabra, pero la idea, aunque sea, se desfinanció tanto que, digamos, se termina como corroborando esa idea de que que la salud pública es mala y nos lleva, digamos, todo nos lleva o nos conduce a instalar esa idea en que si uno, digamos, tiene una mirada un poco más tratando de desnaturalizar, de deconstruir esta idea instalada, se da cuenta de que te tratan como un usuario, digamos, de que no te tratan como paciente, de que lo que se persigue es otro fin que no tiene que ver con
lo sanitario, sino más como plantearlo como un negocio, ¿no? Eh, Justamente, un poco eso es lo que empieza, digamos, a ver Gramsci, no digo en la salud, no digo en la educación, sino como a nivel cultural en general, y es un poco lo que trata de explicar. Estos procesos de hegemonía, donde la clase dominante, las clases burguesas, empiezan a imponer sus propias formas de entender el mundo, sus valores, sus costumbres, su sentido común, al resto de las clases, ¿no? Al resto de las clases, a las clases subalternas, y las clases subalternas terminan entendiendo, así tal cual lo plantea Gramsci, terminan entendiendo que esas formas de pensar, esas formas de ver el mundo, esas visiones, esos valores, también son de ellos, ¿sí? Digo, la idea de propiedad privada es muy clara, digo. Eh, por ejemplo, no sé, digo, esto viene de la mano del capitalismo, ¿no? Claramente, la idea de propiedad privada no es propia de algunos grupos, qué sé yo, muy, por ejemplo, de algunos pueblos originarios, sino no existía, digamos, ¿no? Pero en estos momentos la realidad es que está impuesto y la realidad es que, bueno, nadie se va a llevar a mi casa, digo, hasta, digo, uno termina entrando en esa, digo, ¿qué? Yo no voy a compartir mi casa con nadie, la propiedad privada, mi casa es mía, yo qué sé, y nada. Termino como, uno termina como tomando esa idea y que, digo, claramente es una forma de entender, una visión, una forma de entender el mundo propia del capitalismo, digo, que no era un modo de producción que se encontraba antes de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Digo, como hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablemos de la propiedad privada, eh, no sé, hablemos de las formas de entender la naturaleza. Realmente la naturaleza la tenemos que entender como algo extractivista, digo, tenemos que volar una montaña para sacar oro y verlo como algo que está bien, como, sí, sí, yo entiendo la naturaleza como algo que se tiene que devastar, no sé, quemar el Amazonas para plantar soja. Y de repente hay un montón de grupos que dicen que sí. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con estos procesos de hegemonía que señala Gramsci, donde no sé, los grandes, por ejemplo, para ir al caso de los campos y talarlos, hacerlos bolsa y plantar soja. Eso le conviene a un grupo de terratenientes dueños de esos campos, a nadie más, ¿no? Pero El de ejemplo del alguna forma ferrocarril se en fue sus inicios, imponiendo. Perdón, devastar- Leonardo, no te escuché. el ejemplo del ferrocarril en sus inicios, devastaron cuántas hectáreas de bosque, porque venía el futuro, porque el progreso, y bueno, y que iba a haber trabajo y que no sé qué, la gente ante la necesidad accede, lamentablemente, y adopta esas culturas impuestas, como dice usted. Exactamente, ¿no? O no sé, pensemos acá por ahí un poco por ahí en la Argentina, la idea de entrar a la espada, con espada, digo, y matar a toda una comunidad, a mapuches y tehuelches en el sur, como no, porque estas poblaciones no son argentinos, digo, todas esas ideas que estaban dando vuelta y que están muy presentes todavía, como porque es la forma de conformar el territorio nacional, la Argentina, qué sé yo, y la realidad es que esos campos se los repartieron entre un grupo de personas y hay mucha gente que sigue avalando eso que sucedió, ¿sí? No sé si me explico. Eso tiene que ver con estos procesos hegemónicos de los que habla Gramsci, que son muy sutiles, que no se dan por la fuerza, que no se dan por la coerción, no es que tipo vos decís, no, yo pienso distinto y vas a ir preso. Depende del momento. Vas a ir preso o vas a tener una infracción o vas a tener... Son muy sutiles esas cosas, ¿no? A Y producto de la estas... monopolización del estudio, de la educación, nos enseñaban a benegloriar a Colón, no me acuerdo, Sarmiento, que A después, Roca, bueno, a Sarmiento. Roca, que terminan eliminando prácticamente la verdadera población argentina, los Sí, verdaderos dueños, entre comillas, de estas tierras. un poco claro, eso es lo que hablábamos con las campañas al desierto, y esta idea de imponernos que nada, estas poblaciones había que eliminarlas, y uno, tipo, sí, sí, En pos del progreso se hizo muchas claro, aberraciones. exactamente. Y
está muy bueno lo que señala Leonardo, que en las escuelas nos enseñan eso, porque eh, las formas sutiles em, digamos, de reproducir, de instalar ciertos valores, ciertas costumbres, cierto sentido común, la escuela tiene un papel predominante. La escuela, los medios de comunicación, ¿sí? La religión, ¿no? El sistema de salud, el sistema de educación, digo, tienen un papel preponderante. ¿Por qué? Porque son justamente las que transmiten estos nuevos valores o estos valores y los van imponiendo, digamos, si nosotros nos vamos, digo, esto que decía el compañero, digo, en la escuela nos enseñaron que la campaña del desierto fue algo copado, que el descubrimiento de Colón fue algo, oh, nos vino a salvar de una, no sé, de una decadencia, ¿no? No sé, una serie de cosas como que, bueno, uno se socializa, festejamos, qué sé yo, festejábamos el Día de la Raza. Yo festejaba el Día de la Raza de chica, no sé, en la escuela primaria. Pero por otro lado, había grupos contrahegemónicos que de alguna manera criticaban eso. Che, ¿cómo vamos a festejar una matanza? ¿Cómo vamos a festejar el concepto de raza que por donde, después lo vamos a ver un poco más adelante, que por donde se lo mire es un concepto completamente erróneo, biologicista, que lo que lleva es a la discriminación y al racismo, digo, no sé, una serie de cosas. Digo, había entonces grupos contrahegemónicos que discutían o disputaban esas ideas dominantes digamos, de un poder hegemónico, ¿sí? Y que, digamos, esa disputa estaba presente o se va dando muy sutilmente a lo largo del tiempo y que de alguna manera en algún momento le gana la pulseada, por decirlo de alguna forma, y nada, se termina, ya no se festeja el Día de la Raza, sino que se festeja la idea de diversidad, ¿no? De que ya tiene como otra connotación el 12 de octubre. No se festeja nada, digamos, se festeja un genocidio, pero se trata de reivindicar la idea de diversidad. Sí, Fernanda, ¿querés decir algo? Sí, esto que usted está contando ahora, en psicología estamos viendo algo más o menos similar también de la hegemonía sobre, o si no es, mejor dicho, la dominación sobre otras culturas, bueno, entonces como que está muy relacionado con lo que estamos viendo. Yo puse un ejemplo también de que yo hace muchos años viví en Chaco, en un paraje que se llama Puerto de las Palmas, que está límite con Paraguay. El único, y es un lugar que si bien ahora se ha desarrollado bastante en cuanto a trabajo y económicamente, hace 20 años atrás o 17 años atrás cuando yo vivía ahí, era un monte y no tenía acceso la gente a los sistemas de salud, si no eran sistemas de salud privada, lo poco que se ganaba, perdón, estoy con mi bebé, Pasa nada. lo poco que se ganaba trabajando en el campo lo tenían que guardar para ver si no te enfermabas, si te tenías que hacer una ecografía, porque no había hospital público, tenías que viajar 180 kilómetros a Resistencia, o ir y pagar en la clínica de los doctores que tienen sus clínicas privadas ahí, y lo poco que lograbas juntarte lo gastabas ahí. Bien, ahí también están las comunidades originarias, pueblos originarios que son los Wichi, los Tobas y los Com, ¿sí? Los cuales no estaba en ese tiempo que yo vivía ahí, que era bastante jovencita, recién me había casado, y que no se podían mezclar con el hombre blanco, no estaba bien visto, porque a la gente se le había metido en la cabeza, así como lo que estamos diciendo, alguien había dicho que no era bueno, que ellos eran indios, que eran incivilizados, que eran cuchilleros. Con el pasar de estos años se fueron mezclando con los blancos, entre ellos se dicen así, entre comillas, con los blancos, y están los que se denominan a ellos mismos criollos, que son los mestizos. Bien, y yo preguntaba, como estuve leyendo un poco, que no terminé de leer, a mis primas, a mi familia política de allá, ¿cómo es hoy en día eso que yo conocí? En cuanto al sistema de salud, antes vos querías ir a vacunar, por ejemplo, a la isla, que se le decía que los fueron corriendo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Así como pasó con Sarmiento, que su propio territorio se fue corriendo a los pueblos originarios y acumulándolos en un lugar allá desértico, casi lejano, porque molestaban, porque eran inservibles o inoperantes.
basándonos en esto del sentido común, eso es lo que le insertaron a la gente en la cabeza, lo fueron acumulando en una isla a las comunidades. Terminaron trabajando, vendiendo artesanías, o sea, haciendo lo que sabían hacer, y no poder ser parte de ese sistema de salud, ¿no? Cuando uno quería ir a vacunarlos, tenías que sí o sí ir a hablar con el cacique, con el líder de la comunidad indígena, porque no te dejaban pasar, porque no se dejaban imponer esa hegemonía, eso, o sea, eran resistentes. Hoy en día, para resumir, yo le preguntaba si sigue siendo así a mi familia de allá, y me decían que no, que hoy en día se les da la prioridad a las personas de los pueblos originarios en trabajar en los sistemas de salud. La mayoría de los enfermeros que hay en ese pueblo son de comunidades autóctonas, para que la gente pueda acceder a ese sistema de salud y no tengan que andar pagando o arreglándose con sus médicos de yuyos, o sea, que todo sea lo más universal posible. Obviamente todavía hay sectores que piensan que son indígenas y hay personas de los pueblos originarios que todavía piensan que el hombre blanco es malo, pero como que de a poquito se va logrando y se van logrando que cada vez sea un poquito más uniforme para todos. No sé si sirve el comentario, pero... Sí, pero digo, está muy bueno porque justamente, digo, pusimos el ejemplo de salud, algo que nos es como bastante familiar acá, pero por ahí este ejemplo de la salud también es interesante porque, digamos, el modelo médico hegemónico justamente tiene ese nombre porque de alguna manera impone cierta forma de atención, impone a quiénes atiende, impone cómo va a atender, cómo se va a organizar, cómo es ese sistema, digo. Eh, y justamente a partir de los 60 se empieza a cuestionar, que es un poco esto de lo que cuenta la compañera, digamos. Esto de que fue cambiando un poco este modelo médico, tiene algo más que ver con lo intercultural, con los equipos de trabajo interdisciplinarios, lo vamos a ver un poco más adelante, pero está bueno también el ejemplo porque de alguna manera también nos pone en otro lugar de la salud que donde está todo el tiempo presente esta cuestión de la hegemonía, ¿no? Y de los procesos hegemónicos. Que no todo sea asistencial, que no se hable en un vocabulario técnico, y es más, por ahí pensándolo en el medio del Chaco, que haya promotores de salud indígenas, es una idea contrahegemónica total, digamos, ¿no? Pensándolo desde este punto de vista del proceso hegemónico. Para mí es muy bueno el ejemplo, justamente por esto, digo, hay un montón de programas que tienen que ver con formar promotores de salud, agentes de salud, o agentes sanitarios indígenas para que trabajen en la propia comunidad, pero hasta la década del 60 y con el modelo médico hegemónico, eso era impensable, porque claramente el médico blanco, hombre, y que haya pasado por la academia, era el único que tenía autoridad para ejercer eso, digamos, ¿no? Justamente se ve un proceso de hegemonía y contrahegemonía muy claro. Es muy bueno el ejemplo. Claro, aparte también toma en las personas de la propia comunidad de estar trabajando en salud, no solamente estudiaron y tienen el saber lo que aprendieron, sino también tienen en cuenta la cultura autóctona, o sea, las creencias que tienen y se respetan, y eso es tan positivo, eso apunta hacia un cambio total a esa resistencia, a que se vayan mezclando, me parece súper positivo. Sí, y no solamente como que de alguna forma esos movimientos contrahegemónicos no solo permitieron formar en salud o en la academia a personas indígenas, sino que también tomaron cosas del conocimiento de estos grupos, ¿no? Como que hay un ida y vuelta. Pero para eso, Dios, hubo mucha disputa, hubo muchas idas y vueltas, pensándolo desde el punto de vista de la hegemonía, y todavía no es algo que podamos decir que sea definitivo, que es otra de las características que dice Gramsci justamente, ¿no? Que cuando hablamos de hegemonía estamos hablando de dominación, pero no estamos hablando de una dominación que sea total y que sea definitiva. Siempre
se va a tener que estar renovando, siempre se va a tener que estar reproduciendo, se va a tener que estar redefiniendo, recreando, y siempre va a ser resistida, siempre va a ser limitada, va a ser alterada, va a haber movimientos contrahegemónicos, va a ser desafiada, ¿no? Es un proceso de lucha. Entonces, cuando uno va a analizar una cultura, tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Que no es algo homogéneo, que no es algo definitivo, sino que se está dando todo el tiempo este proceso de hegemonía contra hegemonía, ¿sí? Que justamente, digo, si nosotros vemos, no sé, 60 años para atrás, la salud era una cosa, en la actualidad es otra y se está siempre disputando, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a la cuestión del sentido común, ¿no? Para esto hay una fichita que nosotros lo publicamos en la bibliografía y un texto, el texto de Ramírez, que un poco se plantea qué es esto del sentido común. A grandes rasgos, el sentido común tiene que ver con una forma de pensar, un mecanismo, una forma de pensar que se presenta como bastante como, ¿cómo se diría? Como irracional, como mecánica, como algo naturalizado, ¿no? Como algo que no se piensa mucho, digamos, algo que que parecería como que está muy ligado a nuestras costumbres, ¿no? Eh, Se hace así porque se hace así, ¿no? Eh, Pensamos esto porque pensamos esto, digamos, no hay como mucha indagación, deconstrucción, eh, ¿no? Como que se da a través de la experiencia. Se da a través de la experiencia, claramente, sí, muy bien. Eh, Tiene que ver con un conocimiento que es acumulado, ¿no? Que es transmitido de generaciones de generaciones en generaciones. Tiene que ver con una dimensión cultural, justamente, porque nosotros, digamos, transmitimos estos valores, estas creencias, estas formas de ver el mundo, ¿no? Se las asume así como tal, no se las discute, ¿no? Tiene que ver con esta realidad que nosotros vivimos cotidianamente, tiene que ver con nuestra vida cotidiana, para los que hicieron sociología tal vez, que no se cuestiona, ¿sí? Eh, y muchas veces, digo, Ramírez dice, se aparta de la ciencia, porque un poco lo que hace la ciencia que sea, ¿no? Natural, social, lo que sea, es un poco, digamos, cuestionar, eh, indagar, poner a prueba, ¿no? Digamos, no tomar esas cosas como no tomar las cosas como dadas, sino que de alguna manera cuestionarlas, ¿sí? Y eso no quiere decir que el sentido común sea malo, sea algo negativo. Claramente nos sirve como forma de supervivencia, digamos. Son cosas que nosotros aprendemos cotidianamente, que de alguna manera nos genera como ciertas referencias de cómo actuar, qué lógica llevar adelante no sé, en lo que se nos va presentando en nuestra vida cotidiana. Eh, no tiene que ver con, ¿cómo podría decirlo? No tiene que ver con pensar mal ni con pensar erróneamente, aunque muchas veces esas cosas no son correctas, esas formas de pensar no son correctas, pero digamos, frente a las vivencias prácticas, a las vivencias cotidianas, es como que da resultado, ¿no? Porque como dijimos, no es función de las ciencias sociales decir si esto está bien o está mal, o si es bueno o malo, o si valorarlo moralmente, sino como dar cuenta de lo que sucede. Y el sentido común es algo que está presente en todas las sociedades, en todas las personas, ¿no? Que tiene que ver con formas de establecer nuestra vida cotidiana, de dar respuesta a las cuestiones que surgen en nuestra vida cotidiana, pero sí que de alguna manera están o vienen causadas o vienen dadas por estos procesos de hegemonía y contrahegemonía, o estos procesos de hegemonía justamente. Y que un poco lo que sucede es que cuando, eh, digamos, se mueven estos procesos contrahegemónicos, es como que nuestro sentido común empieza como justamente a preguntarse, a cuestionarse, a desnaturalizar algunas cosas. Nosotros en el Power dimos algunos ejemplos que están buenos para tener en cuenta, digo, por ejemplo, la idea de familia, ¿no? Digo, la idea de familia, nuestro sentido común
que justamente nuestro sentido común está establecido a partir de lo que nos enseñan en la escuela, en los sistemas religiosos, digamos, los sistemas normativos que tienen una sociedad, digo, nos lleva a pensar nuestro sentido común a que una familia tiene que ser mamá, papá, hijitos, por ejemplo. Entonces, de repente es muy chocante, raro, poco natural, se podría decir, entender una familia monoparental o entender una familia con dos mamás o dos papás, digamos, esos son movimientos contrahegemónicos que están luchando por, en estos momentos, establecer otra forma de entender la familia, por ejemplo. Acá el machismo, más que el machismo, yo diría el patriarcado también es una forma muy instalada en nuestro sentido común, donde, digamos, con esto no estoy diciendo que todos seamos machistas, ni que los hombres sean malos, ni que los hombres sean machirulos. No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que es un sistema que es patriarcal y que todos nosotros, hombres y mujeres, estamos criados dentro de ese sistema, estamos formados dentro de ese sistema, que nuestro sentido común se formó y se sigue formando dentro de ese sistema. Entonces, por ahí de repente... eh, cosas que pueden hacer los hombres no las pueden hacer las mujeres, o cosas que nosotros vemos negativas en las mujeres, en los hombres son algo positivo, digo, todos, ¿no? Hombres, mujeres, qué sé yo, pero justamente todo un movimiento feminista que de alguna manera son movimientos contrahegemónicos que cuestionan esta hegemonía del patriarcado como un sistema de valores, ¿no? Bueno, la Todavía idea está del instinto instalado, maternal, todavía está sí, instalado en la conversación común, vos te ponés a hablar o escuchás hablar de cualquier cosa que tenga que ver con familia y te dice familia tipo. Y lo tal primero que cual. te viene a la cabeza es mamá, papá y dos hijos o hijas. Lamentablemente sí, todavía está bastante Tal arraigado cual. a nuestra vida cotidiana. Y por ejemplo, tal cual lo que vos decís, Leonardo, que está muy arraigado en nuestra vida cotidiana, hablar de familia tipo. Acá estaban hablando, el instinto maternal, daban un ejemplo también, digamos, es algo que es muy propio del sentido común y que tiene que ver con el sistema patriarcal, como que las mujeres son mejores, tienen algo como que se llama instinto maternal, y por eso son mejores cuidadoras, digo, y eso lleva a plantear, qué sé yo, para los que hicieron sociología, digo, por ejemplo, la enfermería como una profesión de mujeres, porque son mejores cuidadoras, porque tienen este instinto paternal, digo, algo que está muy instalado en la sociedad, como si un hombre no pudiera cuidar a sus hijos, o ser enfermero, por ejemplo, ¿no? Digamos, como una cosa que lleva a la otra. Sí, tal cual, digamos, hay un montón de cosas en salud que también eh, digamos, están como muy naturalizadas, muy arraigadas, eh, más allá del sistema de salud, digo, ¿no? Y del modelo médico hegemónico, eh, ¿no? Y que son difíciles y que están siempre en pugna, que son difíciles de nada, de cuestionar. Claro, de contradecir al médico. De hecho, el otro día, por ejemplo, en el centro de salud, como para un ejemplo cotidiano, en el centro de salud donde yo trabajo, se, se está tratando de abrir un consultorio para personas trans, ¿no? Digamos. ¿Por qué? Digo, los números son muy claros. Las personas trans y travestis se mueren a los 4, por ejemplo, estadísticamente hablando. Entonces, hay algo que está sucediendo ahí, digo, tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años. Hay algo que está sucediendo ahí que el sistema de salud no llega a esta gente, ¿sí? Digo, tiene que ver con las condiciones de vida, digo, un montón de cosas, pero además porque el sistema de salud no se abre a esta gente. Y lo que planteaban en el hospital era, bueno, ¿y si se hacen los tratamientos de hormonización, ¿no? Como que es algo que se puede ofrecer. ¿A dónde los ponemos? ¿En la sala de hombres o en la sala de mujeres? O sea, no entendiste que una persona trans, eh, una persona trans, una chica trans, es una chica. o un varón trans, no, es un varón. Entonces tiene que estar con otros varones o con otras chicas. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, cómo está instalado Sí, de esto de lo biológico y todo parte de cómo se identifica la persona. claro,
o toda esta movida que hubo con los LGBTI y lo no binario, digamos, y que no aparezca solamente la opción de femenino y masculino, ¿no? Digo, un montón de cosas que están ahí como arraigadas, como naturalizadas, que tienen que ver con nuestro sentido común, que tienen que ver con procesos de hegemonía y contrahegemonía, porque esto se está discutiendo en la actualidad. Esto se está discutiendo en la actualidad, ¿no? Pero que los grupos travestis, trans, LGBT más, todos, no surgieron ahora. Vienen peleándola desde hace, no sé, 60, 70 años y más, ¿no? Entonces, digo, también es un claro ejemplo de los procesos hegemónicos y contrahegemónicos. Y de repente, si vos hablas con mi viejo, te va a decir, no, eso es una locura. Y si vos hablas con un niño de 4 años, tipo, es algo que ni siquiera se plantea. Ah, sí, digo, es una persona. La cuestión del sexo es completamente intrascendente, ¿no? La identidad pasa por otro lado, pa. Otros ejemplos que pusimos también en el Power tienen que ver con eh, la idea de cuerpo, ¿no? La idea que también está relacionado con esto, ¿no? La idea de un cuerpo, de cuáles son los cuerpos, la idea de estética, la idea de belleza, ¿no? Eso también está sí, está muy en disputa, ¿no? ¿Cuál es un cuerpo bello? ¿Por dónde pasa la cuestión de la belleza, la cuestión de la estética? Eh, O sea, en ahí salud, contestaría, profe, la respuesta que sería del sentido común, que sea naturalizado, sería, o sea, que nosotros mismos naturalizamos aquello que quizás de cierta forma está mal, porque son experiencias vividas por otros, que claro, nosotros nos acostumbramos, así como hablábamos también me acuerdo que había un video de un mono que se copiaba del otro y como que iban naturalizando lo del otro mono porque ya estaban acostumbrados. bueno, tal cual. Eso es la Eh, socialización. ¿Cómo? Eso de los monos es la socialización. Sí, por eso digo que esta cuestión del sentido común tiene que ver con nuestra socialización en nuestra sociedad se da a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, digo, la imposición de una forma de cuerpo hegemónico, de belleza hegemónica, y eso también está muy presente en la salud. Digo, el índice de masa corporal como una forma de decir si estás enfermo o no, cuando de repente, digo, les doy otro ejemplo de que sucedió en el centro de salud. Viene una chica a pedir métodos anticonceptivos. La enfermera, una chica gorda, digo, hablando bien, una chica gorda. Vino a pedir métodos y la enfermera le dijo, no, sí, tipo, sí, te doy el método, pero además, ¿por qué no pasás por el taller de alimentación saludable, digamos? Y por ahí de repente va una persona flaca y ya das por hecho que es sana, ¿no? Cuando todos sabemos que estar sano o enfermo no tiene que ver con que seas gordo o flaco. Digo, hay mucha gente que por ahí es flaca y no está comiendo bien, o no está comiendo los suficientes nutrientes, o lo que sea. Y hay mucha gente que es gorda, digamos, y que no, está comiendo bien, solamente que tiene una predisposición genética a ser gordo o lo que sea. Pero digo, esta Pero asociación muy a alejado gordo, de una enfermo, realidad. está muy Muy presente. alejado de una realidad. Está muy alejado de una realidad, digo, que una persona flaca esté sana, que una persona gorda esté enferma. Tal cual. Otra cosa también, ¿no? Yo, pensando un poco todo lo que usted está hablando, digo, cómo está tan arraigado cierta costumbre que uno naturaliza como tal, que hoy día en las clases virtuales mismo se ve, aquellas clases cuando ni siquiera podías opinar, como usted decía, hace cierta cantidad de años atrás, vos no tenías derecho a opinar en una clase. Y hay Sí. mucha gente que le gusta tomar las clases así, quizás inconscientemente tiene naturalizado que una clase es así, sentarse enfrente de un profesor, escuchar y nada más. Sí, sí. De alguna forma por ahí esto de escuchar una clase pone en jaque algún tipo de autoridad, autoritarismo, no sé. No sé qué le pasará a los profesores. Pero digo, volviendo a esto, hay un montón de cosas que están arraigadas, que tienen que ver con nuestro sentido común, que tienen que ver con procesos de hegemonía contra hegemonía, o que justamente cuestionar este sentido común tiene que ver con procesos de hegemonía contra hegemonía, y esto está muy ligado a lo cultural, a la dimensión cultural.
¿sí? En el Power dimos un montón de ejemplos, está bueno que ustedes también los piensen y los traten de rastrear, sobre todo en la salud, digo, ¿no? Que es lo que a nosotros nos compete, pero digo, eso está presente en muchos lugares. Otro ejemplo que se me ocurre, tipo la idea de discapacidad. Digo, hasta hace unos años, el discapacitado era prácticamente una persona marginada de la sociedad. Digo, como no útil, ¿no? Digamos. Y desde este lugar se lo trataba como un sujeto que no tenía autonomía ni nada. Ahora se habla de capacidades distintas, de autonomías progresivas, lo mismo que los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derechos, digo, hasta hace 30 años. eh, eh, Digo, un niño una niña o niño de 13 años no podía ir a buscar un método anticonceptivo, por ejemplo, a un centro de salud, y ahora sí, porque lo que se tiene en cuenta es su autonomía progresiva. Entonces digo, ¿cómo estas cosas que por ahí nosotros las naturalizamos y las entendemos como tal y no las cuestionamos, digo, van como justamente eh, eh, se van como cuestionando. La misma realidad nos la lleva a cuestionar, digo. ¿Sí? Estoy pensando en cosas de salud, ¿no? Ejemplos de salud que se me vienen a la cabeza. ¿Alguien levantó Ahora, la mano? sí, yo, otra vez, me encanta el tema. Estaba pensando, la otra vez casualmente hablábamos con mis hermanos, ellos son mucho más grandes que yo, uno tiene casi 50 años, por ejemplo, y hablábamos de la escuela, cuando íbamos a la escuela, cuando eran chicos, y cómo Sí, cada uno transcurría con sus compañeritos el momento en la escuela. Bueno, sí, ¿qué pasó? Me decía, fulanito de tal era rebelde, se portaba mal, era ese chico, X persona, ¿no? X niño. Era ese chico que la maestra le decía, quédate acá y no obedecía las reglas, salía corriendo, estaba colgado todo el día, distraído, etcétera, etcétera. Eso te estoy sí. hablando hace, no sé si tiene 50, 40 años atrás, ¿no? Hoy en día era ese niño quizás desafiante, que todo el tiempo quería transgredir las reglas, o que no se adaptaba, y lo tildaban como el terrible, el inadaptado, etcétera, etcétera. Hoy en día, a esa clase de niños, quizás, evaluándolos bien y tempranamente, quizás a partir de esa clase de comportamientos se empezó a ver lo que es espectro autista, Claro, porque sí, eran niños que quizás decían, antes le decían es el caprichoso, no lo podés ni tocar, que hace un berrinche, y hoy en día se da cuenta de que hay un problema real de salud, que hay otra manera, uno se tiene que capacitar como personal de salud para poder abordarlos de otra manera y mm, ayudarlos, porque ellos aprenden simplemente de manera diferente. tal Y eso cual. me quedó pensando, digo, eso me quedó, digamos, porque yo soy más joven que ellos. Y le digo al chico que antes era el terrible, el caprichoso, el histérico, bueno, Martín, el histérico, hoy es quizás un niño con un espectro autista, pensando a modo de Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, tal cual. El ejemplo está bueno. Lo repito como para los del otro Meet, por si no lo escucharon, acá una compañera lo que está diciendo es que antes los niños que parecían, digo, hace 40, 50 años que parecían como rebeldes, como digamos, que no podían prestar atención o qué sé yo, tal vez ahora se los entiende como problemas autistas o falta de atención o tipo, ay, no me sale. Sí, bueno, pero están todos dentro del espectro del autismo, tal cual. Otro comentario acá que hablaban es, por ejemplo, este ejemplo que yo di de, de la búsqueda de métodos por chicas, chicos de 13 años en los centros de salud, también estaba asociado a que, digamos, no estaba naturalizado que una adolescente de 13 años eh, tenga relaciones sexuales. Y eso, ojo, porque antes las mujeres se casaban muy jóvenes, tipo 15 14 y tenían hijos muy jóvenes. Lo que no está naturalizado es que lo que no está naturalizado es que la mujer tenga otro rol que no sea meramente reproductivo, ¿no? Eso también es otra forma, digo, de, de entrar a esto, de otra explicación, digo, de por qué no está tan naturalizado esta idea.
tal cual. Que dice acá también puede ser la seguridad, si bien, tal cual, eso también, digo, esta idea de que nos lleva a pensar que hay como todo un estereotipo de el villero, eh, el villero chorro, digamos, el chico con visera y no sé, pantalón Sí, deportivo dependiendo chorro, de la digamos, hay ropa, o sea, asociaciones sí. Claro, que vos tienen que agarrás ver con nuestro sentido que vas, común, chico con ropa deportiva, digo, viserita, decís, este me afana. Y tal por cual, ahí el que andaba con camisita, pantalón de jean, no. Y tal cual, eso está muy naturalizado en todos nosotros igual. exactamente. Eso tiene que Yo ver con, leí, hace un tiempo leí una historia relacionada a eso. Un muchacho que venía en el colectivo o en ¿Mm? el tren, venía vestido así con ropa deportiva, viserita, y se sienta al lado de un nene. Y la mamá agarró, levantó el nene y se lo llevó para el fondo. Esto lo contó él. El muchacho es licenciado en enfermería. Él se Sí, viste de esa forma porque es su forma de vestir, porque le gusta. Pero digo, la indignación de él en ese momento, o sea, no dijo nada ni nada, pero después compartió en las redes, subió foto cómo se viste y subió foto en su trabajo, dice, soy licenciado en enfermería, y la verdad claro. cómo discrimina a la gente dependiendo de la ropa que tenés puesto, es impresionante a veces. Ujú. Ese discurso está tan arraigado en la sociedad que, bueno, lamentablemente es un hoy por hoy Tal todavía. cual. Tiene que ver con nuestro sentido común, la idea de estereotipos, de forma de vestirnos, de asociarlo a, no sé, ciertas valoraciones, digo, ladrón, no sé, lo que sea, tiene que ver con nuestro sentido común. Más allá de que, digo, acá, por ejemplo, eh, digo, justamente nuestro sentido común, como decíamos, tiene que ver con formas prácticas, con experiencias vividas, tiene que ver con cómo gestionamos de alguna manera nuestra vida cotidiana, más allá de que por ahí si nos cruzamos con alguien así, yo me cruzo de vereda, como dice un compa, es real, porque muchas veces es real, digamos. Uno tampoco va a ir así como tonto por la vida, digamos, ¿no? Tiene ciertas precauciones, pero lo que no está copado o lo que nos tendríamos que preguntarle es si siempre sucede esto, es si es algo de dónde viene, digamos, por qué está planteado, por qué está planteado que en la villa son todos chorros cuando, digamos, Bueno, esos son los mensajes sabemos que no es así. subliminales que tienen ciertos medios también, hacernos creer ciertas cuestiones de la sociedad y hacer individualizar ciertos sectores, ¿no? O sea, Ujú. bueno, en una villa es todo malo Tal cual. y no sé, en Palermo son todos lindos y buenos y de ojos claros, o sea, es así. Es un poco lo que surgió en las últimas, me hiciste acordar a lo que surgió la semana pasada, tipo, una cosa fue fumarse un porro en Palermo y otra cosa fue fumarse un porro en la villa, digamos. Digo, esas ideas que vienen asociadas y que son propias del sentido Mejor se común. pegan diferente. Tendría que ir a fumarme un porro allá a Palermo y después ir acá a la Villa 31 y fumar a ver si. Más allá de todas las discusiones que pueda haber al respecto, digamos, de si la droga está bien, si está bien legalizarla, no nos estamos metiendo en esa. Lo que No, 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 estamos, hablamos la bajada de línea con claro, lo algunas que estamos cuestiones, cuestionando ¿no? es el estereotipo, que de repente si un porro fuera droga, digo, no sé, o si la droga es mala, va a ser mala en Palermo, va a ser mala en la villa, digamos, ¿no? El Sí, sí, pero si estereotipo, vos tal ves al cual. hijo, si vos ves a un hijo de un juez, a un hijo de un abogado, sin discriminar, ¿no? Fumar un porro, te dicen, ah, bueno, pero son chicos buenos, se fuman un porro. Ahora, si un pibe de barrio bajo está fumando un porro, automáticamente secuestrador, violador, asesino, Es un ladrón. recreo, lo toman de algo de recreación fumarse para Sí, algunos actores, ¿eh? tal cual. Bueno, digamos, lo que está entonces en el fondo tiene que ver con nuestro sentido común, tiene que ver con estos procesos de hegemonía contra hegemonía y todo esto está anclado en esta dimensión cultural o en esto que nosotros entendemos como cultura, como o como un sistema de significados, de creencias establecidos y que siempre están en pugna. ¿Sí? Bueno, en este sentido Eh, común usted debería ir a tomarse algo, meterse a la cama y sí, descansar. tal cual. ¿A alguien le quedó alguna duda? Acá en el otro Meet, que por ahí no les doy mucha bola, pero alguien tiene alguna duda, alguien tiene algún comentario. Bueno, la clase se está grabando. Recuerden que en un rato subimos las actividades. Háganla, porfa, así todos
regularizamos la cartera, cualquier duda me preguntan en el chat, en el mail, lo que sea. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, Igual gracias por dar la clase era corta, digamos, no tenemos más temas, después vamos subiendo los otros, pero no sé si... Además de eso me siento mal, pero digo, pero posta dimos todos los temas, no se preocupen.